y es que dentro de 20 años estarás más decepcionado de las cosas que no hiciste que de las cosas que hiciste, así que suelta amarras, navega lejos de los puertos seguros, atrapa los vientos favorables en tus velas, explora, sueña y por supuesto descubre. Frase, palabra de Mark Twain. A continuación damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado especial. Él es conductor, viajero, reportero, y es que ¿quién no lo recuerda en sus viajes durante las Olimpiadas o bien durante sus cientos de coberturas en los diferentes mundiales? Y es que ha recorrido más de 100 países y también ha vivido en otros 8 países, habla 12 idiomas y sin más preámbulo le doy la bienvenida a Alberto Lati con su conferencia titulada Latitudes, la experiencia. Alberto Lati ha recorrido más de 1 millón de kilómetros, explorando más de 100 países en busca de las historias que el mundo tiene para contarnos. Licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, Lati comienza a trazar su historia como periodista cuando apenas con 17 años se enrola en las filas de Televisa. A partir de entonces, se convirtió en el referente del periodista viajero. Con 12 idiomas en su haber, Lati ha entrevistado a grandes figuras del deporte e icónicas figuras del espectáculo. En 2013, publicó su primer libro. Alberto Lati tuvo que vencer frustraciones, aprender a liderar y principalmente vivir bajo la premisa de la adaptación. Y ahí es donde nace Latitudes, la experiencia. Alberto Lati. Adelante, un fuerte aplauso para Alberto Lati. Muchas gracias y vengo maleta en mano y no porque venga con prisa, porque vendría hasta con ganas de quedarme en Mazatlán permanentemente. Eso de despertarte, escuchar las olas, ver la espuma, respirar. Se está diferente acá y es por la comida, y es por el sabor, y es por la historia cultural, la historia musical, y es por pensar también en que el carnaval nos persigue. Pero la maleta, más allá de eso, la pienso entendiendo la vida como viaje. Y suena cliché, suena lugar común. Podríamos decir eso y pensar que nos estamos iluminando. Antes que nada quiero agradecer al ingeniero Jorge García Félix, al presidente de Coparmex Mazatlán, agradecerles a todos ustedes que nos acompañen, ver este estadio tan lleno, una entrada que ya quisieran muchos equipos para esta liguilla. Y como punto de partida, me gustaría compartir con ustedes una imagen que para mí es muy relevante, porque cuando vamos a aproximarnos a la palabra viaje, dicen los maestros viajeros que tenemos que acercarnos con cada una de nuestras capacidades sensoriales. Rudyard Kipling decía, la primera manera de entender un lugar es sabiendo a qué huele. Y les pido que traten de poner en palabras a qué huele un lugar. Cuando yo me mudé a vivir a Japón, traía ese debate interno. ¿A qué huele Japón? Y no lo lograba poner. En mi primer libro, en Latitudes, lo reflexioné. Y regreso y digo, sí, huele de alguna manera a esto. Y luego regreso a mi casa, a la Ciudad de México, y digo, es que puede ser que huele a esta combinación de taco al pastor con no sé qué, que no tiene tanta salubridad. Obviamente Mazatlán huele maravilloso, pero tiene un olor particular. Pero también cuando hablamos de viaje, hablamos de estar expuestos, como decía otro empedernido del traslado, Caparrós, el gran escritor argentino, empedernido para los aviones, para comer, para probar, para contar. Porque la única manera de regresar a donde estuviste es contando. Y de hecho hay 2 maneras de viajar. La primera es más cara, que es el viaje. La segunda es leyendo. El que no se anima a leer se está perdiendo de buena cuota de esos traslados que la mente puede hacer, como en su momento hacemos con el espacio o con una maleta. Yo he empezado con esta imagen que les voy a pedir que retomemos juntos en un rato más. Una isla en la que cae la peor de las tormentas. Para hacerla
desafiante para hacerla complicada, con esos relámpagos. Si quieren añadir hipopótamos, cocodrilos, piratas, la recepción más compleja. Cuando llegué a vivir a Japón, esa isla era para mí el archipiélago nipón que me recibió. Yo tenía 23 años y yo decía, hay tantas historias que contar que no puedo contar nada. Hay tanto que decir que no hay cómo ordenarlo narrativamente. Pero sobre todo, cuando vino mi viaje a Japón, yo me topé con un problema. Y ese problema con el que yo me topé en Japón, ya regresaremos a esta isla con su tremenda tempestad shakespeariana. Ese problema con el que yo me topé al llegar a Japón era la adaptación. Yo estaba convencido de que Japón se tenía que adaptar a mí. Y así fue el inicio de esta aventura. El copete no me dejará mentir, son imágenes de 2002. Alguna vez tuve pelo. Muchos piensan que pasé inmediatamente de ser un bebé sin pelo a ser una persona calva. No, sí hubo un intermedio muy pequeñito. Y así empezó este viaje. A 138 días del arranque mundialista, Televisa Deportes ya está aquí, en territorio de Copa del Mundo. Y muchos podrán decir, pues sí, llegó a Japón y qué, en esa época no se hacían estos proyectos. Y esto no hace que yo sea bueno o malo, cada quien podrá considerarlo con absoluta autoridad, con argumentos, si lo hice mejor o peor, si otra persona lo pudo hacer de otra manera. Pero proyectos de este tamaño no eran comunes, como otra vez con el cambio de dinámica en los medios de comunicación, los presupuestos también ya son diferentes. A la par de que hace falta una persona con un celular para tener una foto de los estadios mundialistas. En esa época enviábamos vía satélite. Terminarían por capacitarme a mí para operar esa antena que tenía en mi balcón, y pues ahí estaba yo moviéndola para enviar la señal correctamente a México y poder compartir las señales. Pero hablaba de la palabra adaptación. Yo decía, Japón se tiene que adaptar a mí. Si un valor yo puedo tratar de destacar de lo que pretendo ser con mis muchos defectos es tolerancia. Llegando a Japón, yo era todo menos tolerante. Decía, que abran la mente, que no sean cuadrados, que entiendan, como si lo que yo entendía, un escuincle de 23 años que no tenía experiencia, tuviera que enseñar a los japoneses, como si más bien yo no tuviera mucho que aprender de los japoneses. Ya luego, quienes me hayan seguido en televisión me habrán visto comer cualquier tipo de alimento. Entre los recortes periodísticos que recuerdo con más cariños, alguna vez que Germán Dehesa puso que yo comía memelas radioactivas. Si hubieran existido me las hubiera terminado comiendo. Pero cuando llegué a Japón, yo comía solamente comida occidental. Hablar japonés, un ejecutivo con el que me encontré me dijo, qué bien que te vas a Japón, vas a aprender japonés. Y hoy yo, que me encantan los idiomas, le dije, ¿a quién le sirve hablar japonés? ¿Para qué demonios quieres hablar japonés? Yo voy a hablar de fútbol, de estadios, de preparativos, de lo que pasa en la parte deportiva. A mi audiencia, ¿qué le va a interesar? Religión sintoísta, la paradoja con el budismo, el milagro japonés y su crecimiento, cómo se levantaron de las bombas atómicas. Como un país que en 1870 era rural, con el emperador Meiji, se desarrolló a un ritmo tremendo y sin espacio. Por eso viven tan apretados, 70% es volcánico, así que no es donde se pueda vivir. Desperdicié 3 meses. 3 meses pidiéndole a Japón que se adaptara a mí, lo cual a Japón no le interesaba o le tenía sin cuidado. Y fueron 3 meses que dejen ustedes los reportajes o las entrevistas que dejé de hacer. 3 meses que como persona no van a regresar. Por eso a la fecha hablo mucho mejor mandarín que japonés, o alemán que japonés. Y por eso de cara a los Olímpicos de Tokio estoy estudiando japonés, porque cuando viví en Japón yo me puse esa barrera. Yo estaba convencido que Japón se iba a adaptar a mí y eso simplemente no iba a suceder. Y yo de Japón agradezco una frase que me marcaría para siempre. Y esta frase es de Richard Kapuscinski, que lo que podríamos llamar contagio de viaje existe y es en el fondo una enfermedad incurable. Así que si esto fuera una sesión de viajeros anónimos, yo diría, me llamo Alberto, no puedo dejar de viajar.
Y no puedo dejar de viajar porque entre más viajas, más ignorante te reconoces, más desafiado te reconoces. Es un mayor reto para respetar lo diferente, para entender quién eres, para entender que eso que eres puede cambiar sin que se modifique su esencia. Sigo siendo mexicano, periodista, sigo entendiendo como mi prioridad contar historias, pero ¿qué tal si vamos aprendiendo de cada lugar al que vayamos de qué manera vamos a hacer esto? Al paso del tiempo, los viajes me fueron llevando, no lo hubiera pensado yo, hasta 100 países, pero cuando llegué a Japón, que me dijeron, oye, estaría increíble que de aquí te fueras a los Olímpicos a Grecia, yo decía, no hombre, o después al Mundial de Alemania. ¿Yo por qué? Yo ya me quiero regresar a México a narrar partidos. Mi sueño siempre fue narrar partidos. Y cuando finalmente me lo ofrecieron, tuve afortunadamente la iluminación de decir, ¿por qué me voy a exponer a hacer algo para lo que no tengo la voz, la dicción? Sí, todo el mundo se puede emocionar pensando, voy a narrar el gol de la final, pero yo ya hacía otra cosa y disfrutaba hacer esa otra cosa. Si la hacía bien o mal es otro tema, la disfrutaba. Al sorprenderme yo contando historias, puedo tener capacidad de sorprender a la gente que las lee. Al maravillarme yo con lo que me estoy encontrando en cada paraje, sea en el Amazonas, sea en el desierto de Atacama, al norte de Chile, sea en los glaciares, sea en el lugar más recóndito o sea en el lugar más convencional que de pronto lo encuentras y dices, ¿cómo puede ser que se escondía tanto detrás de esa piedra? Al maravillarme yo, ¿acaso solo así podré llevar a la gente algún tipo de emoción con lo que estoy transmitiendo con las cápsulas? Y así llegamos, como en este caso, hasta Nueva Zelanda, cortesía de nuestra selección y su desastre del 2013, que terminó por jugar la recalificación ahí. Y así de repente me di cuenta que yo, que al llegar a Japón estaba entercado en solo hablar de fútbol, últimamente soy un periodista deportivo que casi habla de todo menos de fútbol, o de todo menos deportes, aunque me encanta hablar de deportes, de la pasión de contar al balón, pasé a la pasión de contar de todo, de contar historias, de tratar de que la gente venga a bordo conmigo. Pero en Japón yo no había entendido una cosa, que tenemos que ser capaces de enriquecer todo debate. Y para enriquecerlo necesitamos voces de lo más variadas. No intenté entrevistar al primer ministro en ese momento, Junichiro Koizumi. No intenté entrevistar a algún gran escritor, Haruki Murakami, que en ese momento todavía no explotaba tanto y acaso hubiera sido más sencillo que ahora. No pensé en buscar a los grandes personajes. Yo decía, yo vengo a hablar de los estadios, cómo se construyen. Y si queremos enriquecer este debate, y de enriquecer debates al señor Daniel Moreno no le puedo decir porque lo ha hecho como nadie en este país, tenemos que ser 360 grados y buscar todas las perspectivas. Y puestos a buscarlas, pues he podido encontrarme con grandes personajes. The gift of writing music, just so you could be a singer. We're given these gifts because we're supposed to bring people together. Dijiste que la tiene dura México en la inauguración. ¿Por qué la tenemos dura? Y porque es el primer partido donde todo el mundo va a estar pendiente del resultado. Being able to look back at my career and say I've Echa el asunto de su reelección, señor Lati. No, esto es un tema del Congreso. What I do isn't an industry because it's just me sitting at home with a keyboard and imagining stuff. Look here, this is a la Brazil. Así no está. How would you describe a la Brasil? How would you describe it? No, you see the passion and the joy of life and the cariocas embracing the Olympic spirit. You became immediately, I don't know if I can say sex symbols because you were underage. Well, it's like Lolita, kind of like Lolita kind of like, yeah. Very Russian item, Nabokov. Nabokov, Lolita. So it was kind of with that feeling, and we were wearing school uniforms at our first shows. Loable, impresionante lo que ha hecho la mexicana.
Resististe una muralla china, 3 encima de ti. Sí, fue bien difícil. Sentía que aparte de que me estaban coyoteando, como dicen, pude también yo hacer mis movimientos que me permitieron salir de ahí y dar este resultado. Madrid también es una ciudad de fútbol. Sí. ¿Te gusta? Me gusta el fútbol. No soy así como adicta al fútbol, pero cuando hay... soy del Real Madrid, por supuesto. Grito, blasfemo, salto encima del sofá, o sea, de todo. Me emociono mucho. Politics out of sports, that's what you always hope happens. Look, Rafa's a great champion and we've had some epic battles. But in England, we had BBC Radio, which played every music. First of all, thanks. Son una banda mexicana. You're a Mexican band, aren't you? Will.i.am es de Los Ángeles, de East LA, es de Los Ángeles. Apuriap es filipino. Yo soy indio-americano y mexicano, pero representamos a México. Do you think Russia is going to leave soon Crimea, Donetsk, Luhansk? Russians have idea, rebuild Russian empire, and without Ukraine, it's impossible to do it. Soy Fabio Capello, verdaderamente es un honor para la televisión mexicana poder charlar con usted. For me, there is no better feeling than stepping on the court. Doping issue, because I would like to see the organic Olympics and the chemical Olympics. De los sueños cumplidos de aquel niño, ¿acaso tener en la Moncloa un Alfredo Di Stéfano? ¿Podría llegar a pasar eso? Es que yo quería ser Alfredo Di Stéfano. Yo quería de pequeño, mi ídolo era Alfredo Di Stéfano. Y yo lo que quería ser era Alfredo Di Stéfano. Cuando me di cuenta que no podía ser Alfredo Di Stéfano, decidí que lo que quería ser era el presidente del gobierno de España. Competir, ser competitivo. ¿Tú no sabías perder a nada cuando eras niño? ¿Siempre fuiste competitivo? Para carreras, para cricket, para fútbol, para ganar la silla, para bailar. For me, definitely. From the start, I was always competitive. I will not do a sport if I know I'm not good at it, because I hate losing. Y sobre todo entendiendo que si tenemos una final de Champions en Madrid, claro que tenemos que hablar del Real Madrid y del Atlético y de la tradición deportiva y lo que era habitual en el gremio de la crónica deportiva, de la comida. Sí, claro, las tapas, lo que pasa. Pero si queremos que verdaderamente se hable de este deporte de otras maneras, hay que buscar más. Y por eso fuimos con Ana Torroja y con la escritora Julia Navarro y con Aznar, que lo veíamos ahí muy madridista. Y por eso escuchamos a Arturo Pérez Reverte, que me encantó cuando me dijo, es que no me interesa el fútbol, es la mejor manera de empezar la entrevista. ¿Por qué no le interesa? Y terminamos hablando de por qué le genera tanto desdén el fútbol a un gran escritor. Como decía Humberto Eco, yo no tengo problemas con el fútbol, sino con el hincha del fútbol que no entiende que yo no lo sea. Pero eso es parte de buscar hacer este debate más amplio. Pero estábamos hablando de cuando yo estuve en Japón y que suponía que haya aprendido la lección. Estuve un año en España después, el único año de corresponsalía en el que no estaba dedicado a un evento. Y de España me mandaban constantemente a Atenas. Me mandaban constantemente a Atenas por los Olímpicos 2004. Y yo no soportaba Atenas. Y decía, es que esto es una ciudad mexicana en los años 60, pero con Partenón. Cultura griega, pues es en el pasado, ¿ahorita qué? ¿Qué se mueve en Grecia? ¿A quién le interesa Grecia? El tráfico, te cancelan las citas, el idioma griego. Y de pronto tomo el avión para moverme a Grecia. Tuve la buena suerte que para moverse de Barajas hasta el aeropuerto ateniense, sí son tus buenas 2 horas y media atravesando el Mediterráneo, ¿no? De oeste a este.
La primera hora fue maldiciendo mi suerte, porque yo me voy a regresar a México, a mí no me interesa Grecia, si además son olímpicos, yo soy gente de fútbol, yo quiero ir a hablar de natación, de marcha, de boxeo. Un par de copitas de vino, debo decirlo, en el avión, que me ayudaron a entender lo suertudo que era. Hasta antes de los problemas que tuvo Brasil con el Mundial 2014, ninguna sede se había demorado tanto como Grecia. Esa es la placa de la calle en la que tuve el privilegio de vivir, Odos Aristoxeno. Y entonces en ese avión dije, yo no sé de qué manera, pero no me vuelve a pasar lo de Japón, que desperdicié 3 meses. Yo me voy a enamorar de Grecia, voy a hacer propio Grecia, voy a entender sus filias, sus fobias y tomarlas. Tengo que leer todo lo que haya sobre Grecia y ver el cine de Grecia y entender de qué discute la gente en Grecia, a ver si así lo logramos poner en historias. Y llegó entonces la primera noche el mesero y me sirvió un café. Y al servirme el café le dije, ¿me puede hacer un favor? ¿Me puede escribir una servilleta cómo se pide un café en griego? Me dijo, ¿en letras griegas o en letras latinas? Dije, en las dos. Y entonces pude ver eso, fai thela ena café. Y esa primera noche no me dormí hasta no aprenderme esa frase. Fai thela ena café, fai thela ena café. Y puede sonar un poquito un follow musi de que existía antes, una manera muy rudimentaria de aprender un idioma. Pero cada día empezaba yo a memorizarme una frase. Y cuando me di cuenta hablaba griego. Y yo que decía que no me interesaban los idiomas, vi lo diferente que era mi vida. Cómo me podía meter en una cultura, cómo me tomaban por propio. La diferencia que hay entre decirle a una persona en la calle, speak English, y decirle mi latte anglica, en griego, o en Japón antes, la diferencia entre decir speak English y decir eigo hanase maska, o sea, hablas inglés, perdón, es una gran diferencia. Y eso me permitió entrar de una manera muy especial a Grecia. Esa ciudad que yo no soportaba se convirtió en mi favorita. Pero tratar de entender no solamente los olímpicos, su relación con el pasado, la mitología griega, la nostalgia helena por lo que hubo, el sentir que fueron grandes y que el mundo los desprecia, y lo que venía, la resaca que siguen padeciendo, el descrédito de sus partidos políticos, la crisis económica que no termina porque empeñaron su economía para hacer estadios que están abandonados. Ves tú en la costa del Pireo, el complejo de Fáliro, donde llegaron las medallas de taekwondo para México, con Iridia y con Óscar Salazar, está con los vidrios rotos, con campamentos de indigentes. Llegaban refugiados recientemente en la crisis de refugiados que rechazaban su paso hacia los Balcanes y los iban metiendo ahí. Y todo eso tratarlo de entender, porque un evento deportivo sí es el balón rodando y el atleta con la medalla colgada, pero eso es una de las caras, y hay evidentemente muchas más caras. Y de Grecia me tocaba moverme a Alemania, y yo estaba terco con que a mí no me interesaba hablar alemán. Van a decir, siempre lo mismo contigo, no quise japonés. Yo decía que el alemán sonaba perros ladrando, perdón la expresión. Yo decía que el alemán era algo militar. Yo decía, es un idioma de nazis. No es un idioma de nazis. Es un idioma que los nazis se robaron 12 años de algunas de las mentes más maravillosas que la humanidad haya visto, de compositores, de filósofos, de escritores. Es el idioma del romanticismo, los poetas, de los cineastas. Y cuando yo logré entender que eso era también Alemania, verdaderamente cambió. Pero ya en Alemania entendí algo, que tenía que acercarme a las principales voces, más allá del fútbol, porque era una Copa del Mundo de fútbol, y lo que representaba para Alemania, todavía más o menos reciente, la caída del muro de Berlín, 16 años, no son tantos si lo vemos con perspectiva, tener ese mundial reunificada, encabezando a la nueva Europa. Merkel llegó justamente al cargo de canciller a unos 4 meses de la Copa del Mundo, porque el mundial lo gana Schröder, su antecesor. Y entonces llega Merkel a esto, y Alemania cambiaba, y Alemania se abría, y Alemania demostraba que sabía sonreír, que le quitaran etiquetas. De eso se trata viajar, porque desde la Ciudad de México alguno podrá decir, Mazatlán, pues, la costa, Aguachile. Quitemos etiquetas. Las cosas pueden ser una y muchas a la vez.
Y qué mejor que estar en un lugar para poder quitar esas etiquetas. Y puesto a ello, logré hablar con Boris Becker, el gran tenista, con Steffi Graf, con la banda Scorpions, cuya canción Wind of Change es imprescindible para pensar en la caída del muro de Berlín, con Katharina Witt, la gran patinadora que además era de la Alemania Oriental, de la RDA, y la Stasi, el aparato de inteligencia, de espionaje, la perseguía porque decían que estaba coqueteando con Occidente. Coqueteó tanto que posó para Playboy. Eso sí fue coquetear con el capitalismo, la primera deportista que lo hizo. Pero me faltaba una voz, la voz de un hombre negado a hablar, que no le gustaban las entrevistas, y era Michael Schumacher. La historia de cómo se dio la entrevista con Schumacher, yo la atribuyo un poquito a la suerte, porque sin ella no, y un muchito a que me gusta leer. Cada semana yo le enviaba a Sabine Kim, su representante, una petición para entrevistar. Yo era tan audaz que repetía la misma petición. Y ella repetía la misma respuesta. Quisiéramos entrevistar a Michael Schumacher porque nuestra audiencia, ya me contestaba, el señor Schumacher no da entrevistas, gracias. Hasta que me topé en ese momento leyendo un libro sobre los grandes científicos alemanes con una frase atribuida a Einstein: ¿por qué esperar resultados diferentes intentándolo igual? O es de locos esperar un resultado diferente cuando lo intentas igual. Dije, a ver, si mando la misma petición, ella manda la misma respuesta. Vamos a intentarlo diferente. Y empecé a mandar el mail de maneras distintas. Y ella la verdad es que también me contestaba de maneras distintas que no. Hasta que cierta vez le pongo algo que tampoco es tan ingenioso. Sabine, es que no estás entendiendo que en América Latina no conocen la voz de un ídolo, de Schumacher. Yo no sé si eso le tocó o si verdaderamente se desesperó y dijo, ya que pase este mexicano. Pero me puso una condición: yo no te puedo dar acceso al circuito de Barcelona, de Montmeló, para que lo entrevistes. Si entras, yo te lo pongo. Yo dije, ya está. Faltaban 3 días para empezar Semana Santa. Ya nadie me pelaba. Los derechos de Fox Sports, que es mi casa ahora, y yo trabajaba para Televisa. Llegué a Barcelona y no pude entrar. Compré un boleto y no pude. Dije, pues me salto, yo ya pensando cómo llegar a Schumacher que me está esperando. Y pues no había manera de acercarme a su posición. Después de mucho desesperarme, pensé, a ver, lo complicado es meter una cámara. Hoy con un celular lo haces. De hecho, a Fernando Mireles, el gran cineasta brasileño de Ciudad de Dios, lo entrevisté con mi celular porque me lo encontré. Hoy con un celular sales de apuros. En el año 2006 necesitabas un armatoste, una camarota, porque incluso una cámara pequeña no te daba la misma calidad. Me puse a rastrear qué cámara está dentro. Y un colega alemán me dijo, mi amigo Olaf está allá adentro. Este es su teléfono. Le marqué, le dije, Olaf, soy Alberto, trabajo para la televisión mexicana. Es que tengo una entrevista con Schumacher. Me interrumpió. Me dijo, llevo 10 años siguiéndolo. Él no da entrevistas. Si es conferencia de prensa, yo te la grabo. No, es que tengo una entrevista. Seguro entendiste mal. Él no da entrevistas. Dije, pregúntale a Sabine. Me marcó a los 10 minutos. Me dijo, yo te grabo la entrevista. Primero, ¿cuánto me cobras? No, hombre, ¿qué te cobro? Yo te grabo la entrevista. Ya cuando Sabine vio lo avanzados que íbamos, me dijo, mañana va a pasar por ti un coche, te vamos a meter como mecánico de Ferrari y vas a llegar a los pits a entrevistarlo. Ven vestido que parezcas mecánico. Yo dije, no, hombre, como me hagan una prueba a la entrada, yo que no sé cambiar una llanta, aquí me quedo. Pasó el coche de Ferrari por mí, nos metimos a pits. Cuando bajo del coche de Ferrari y veo que está el mismísimo Kaiser escuchando el motor y pidiendo que le hagan movimientos, dije, la historia está enfrente de ti. Se te acaba de aparecer un pedazo de historia. Ve, toma notas, escucha, huele, porque estos segundos son un privilegio. Terminado eso, pasó lo siguiente. Do you like Mexico? What do you know of Mexico? The food, the music? I know a bit about the food. Yes, I do know a bit about the music. I know you guys are very good soccer players. I hope you're not as good as we are, because we'd like to be in the final. But why not even with Mexico? And no, I have been racing in Mexico, so I have been able to see a couple of places, been in holidays over there. You have a very good weather condition over there, which sometimes, particularly in the winter, we do like. Miguel, just for last, I would like you to have this uniform of Mexico. It will be a pleasure for our national team that such a prominent German like you will have it. It's very kind. Thank you very much. It's our pleasure. That's very kind.
one of my trainings I'm going to wear that. I'm going to show off with this one. Thanks. Y pasados unos meses, mantuve el contacto con Sabine y le dije, oye Sabine, ¿y si lo vuelvo a entrevistar? Sí. Y lo volví a entrevistar y me saluda Schumacher, México. Dije, ¿cómo te acuerdas? Es que yo no doy entrevistas. Yo todavía no lo entiendo. Y ahora que le ha estado pasando como le ha estado pasando él, que ya vamos a cumplir, me parece que 5 años del accidente en la nieve, pienso cuánto él tenía que decir y cómo tuvo esa cerrazón y lo poco que lo pudimos escuchar y el privilegio que tuve yo. Y no, aquí no es limitarte a decir si fue por bueno o por malo. Que fue por empujar, sí. Y sobre todo por entender que si no lo intentas, no sale. Y así se han ido dando esta serie de contactos con varios personajes. Hay Cristiano muy chavo, justo antes de irse del Manchester al Real Madrid en el palco de Old Trafford. Me di cuenta que el fichaje era una realidad porque me dijo su agente, por favor no hables del Real Madrid. Cuando te dice la gente eso es que ya estaba hecho lo del Real Madrid completamente. O con Neymar, por ejemplo, que cada una de estas entrevistas, bueno, en esta sí, mi corbata y mi cabello dejan de entender que estábamos muy cerca de los años 80, aunque era el 95 con Mario Alberto Kempes, que había venido a México, hasta el micrófono de Televisa que era diferente, o con Pau Gasol, que es un personaje con el que no solo hablas de deportes, no hablas con él de ópera, de cultura, de política. Esta de Michael Phelps fue muy especial porque era el día en el que él se retiraba y conseguimos estar con él ese día y que me decía, si te soy sincero, no sé cómo va a ser mi vida, porque hasta ahora me han dicho a qué hora comer, a qué hora dormir, a qué hora hacer cada cosa, a qué hora ver a mi familia. Y tan no supo qué hacer con su vida que cayó en un vacío y después regresó para Río 2016. O por supuesto con su majestad, el rey Pelé. En algún momento con el gran Roberto Rivelino, que me confirmó incluso datos para mi libro 100 genios del balón en los que cuando trato sobre él. O trascendiendo eso, con la banda Muse, que hizo la canción de los Olímpicos de 2012, que ya después no fue tan utilizada por darle prioridad a Carros de Fuego, con Keira Knightley, esto ya en Inglaterra. Pero después de Alemania nos teníamos que ir hacia el siguiente paso en el viaje, que era China. Y no ha habido antorcha olímpica más protestada que la de Beijing 2008. Protestas por los derechos humanos, protestas por la represión, protestas porque el Comité Olímpico Internacional aceptó cuanto China decía. Bien decía Bill Clinton, es muy difícil decirle que no a China, y desde entonces creo que pocos le han dicho que no a China. Hoy por hoy la guerra comercial de Trump nos puede remitir un poco a lo que esto supone. Y sobre todo porque esa antorcha había protestas en relación con la situación del Tíbet. Y yo dije, tengo que hablar con el Dalai Lama. Obviamente me comuniqué a la oficina del Dalai Lama en Dharamsala, en la India, su gobierno en el exilio. Me dijeron, pues es que a él no le interesa hablar de deportes. Y conseguí el teléfono de su jefe de prensa, y el jefe de prensa ya me colgaba, y supe que tenía una oficina en Nueva York. Aproveché otra entrevista en Nueva York para ir a conocer a la gente que lo representa en Nueva York. Y entrando me dijo, ¿por qué a ti que eres mexicano le interesa tanto escuchar al Dalai Lama? Son Juegos Olímpicos, vete con los deportistas. Dije, es que yo vengo de un país que también vive discriminación, que también vive represión y que también busca esa serenidad. No le dije más que eso, tampoco fue la panacea. Me dijo, te la voy a conseguir. Y entonces se dio esa entrevista con su santidad, en la que se prestó a hablar de deportes, pero sobre todo nos dio un encabezado que afortunadamente le dio la vuelta al mundo. Eso de desearle el bien a los olímpicos de Beijing, que protestaban tanto por la causa del Tíbet. What must be the universal responsibility, the GSEN of the Olympic Games? Game, I think something, brings people together. I think beyond faith or race or different classes, and a short moment forget about my nation, their nation, like that. Entire humanity is just a member of one human family. One way make contribution for the universal values. Yes, the Olympic alone bring some good thing there, I don't know. Of course, definitely one way make contribution. As a spiritual leader, since you were very young, you were not able to be close to the sports, I guess. Oh, when I was young, what called ping pong.
I play a little bit, or the badminton also. Something else you would like to say about the Olympic Games? Only my vision, my prayer to success every individual sort of people or sportsmen, and also the host people from China. I think they are very much concerned about that. So I pray and my wish every successful for that famous World Game. Deseando el éxito a China, donde es el enemigo público número 1. Y terminando, su gente cercana le dice, ¿por qué yo no sabía que jugabas ping-pong? Dice, pues porque nunca me habían preguntado. Normalmente el señor Moreno no me va a dejar mentir de las entrevistas, pues si no preguntamos no nos dicen, ¿no? Creo que una base es muy cristiana, que es el que tenga oídos que escuche, el que tenga ojos que vea, y yo agrego el que tenga curiosidad que pregunte. Y si no tienes curiosidad, pues es muy complicado. De China venía a Sudáfrica, y en China hablaba mandarín. Y me decían todos en Sudáfrica, vas a descansar 2 años sin estudiar un idioma. Yo dije, no. ¿Cómo puedo entender a un pueblo si no hablo su idioma? Pero es que en Sudáfrica hay más de 10 idiomas. De hecho, el himno de Sudáfrica es en 6 idiomas. Y por lo que representa el Zulu, elegí el Zulu. Y sí me aventé una bronca porque hay letras como... Y luego pónganles vocal. Con ala, con utu, con ane. Y cuando yo estudié Zulu, yo entendía que iba a tener un golpe mediático, no nos vamos a engañar, lo que representa cuidar una marca, el respeto a algo que tú haces, que se va de una manera. Pero yo no pensé que iba a marcar la corresponsalía así. Los townships son los puntos en los que eran segregados, la mayoría negra, en tiempos del régimen segregacionista del apartheid. La minoría blanca vivía en el centro de las ciudades. A la fecha el común de los negros viven en estos townships. Soweto, por ejemplo, donde estaba la casa de Mandela, casi vecino de Desmond Tutu, en la misma calle, la única calle con 2 premios Nobel de la Paz, Villa Casi, era un township. Y los blancos no ponen los pies en un township, porque es un país en el que hay un rencor, en el que hay una división demasiado clara, en el que hacen como que son nación arcoíris, pero más que arcoíris, son los colores del arcoíris, cada cual en una cubeta diferente. Y la primera vez que llego a un township y siento la vibra pesada, y me voy a bajar del coche, y todo el mundo me empieza a ver, y me bajo del coche y saludo en Zulu, Kunyani Buena, que aparte es para entender, no solo es hablar el idioma, es entender un pueblo. En un idioma de la rama del Zulu, el de Mandela, el Xhosa, también pertenece a rama, o más bien dicho el Xhosa, no se puede preguntar a alguien en primera persona, porque es falta de respeto, se pregunta por la familia. Kunyani Buena sería ¿cómo estás? En Sudáfrica se dice Kunyani Buena, ¿cómo están? Es el concepto del Ubuntu, para que yo esté bien, todos tenemos que estar bien. Y se refleja en el idioma. Y si no hablas el idioma, no puedes llegar a eso. En cuanto saludé en Zulu, por cierto, ahí nació Mandela, en ese pequeño pueblo, en cuanto yo saludé en Zulu, se me abrieron las puertas. Vente a grabar aquí, vente a grabar allá, te invito a una cerveza, te invito a desayunar. Mis amigos sudafricanos blancos me decían, ¿te van a matar? Ya no hagas eso, por favor. No, hombre, ¿cómo no? Me sentía más seguro ahí que en ningún lado. Me decían un Zulu Mhlope, el Zulu blanco, y yo feliz. La experiencia no hubiera sido la que fue si no hablo Zulu. Esa es una mina de platino. La experiencia hubiera sido muy diferente. Y hubo un momento ya de dejar Sudáfrica e irnos a lo que me parecía el corazón del mundo, el Aleph borgiano, donde todo pasa y pasa al mismo tiempo. Para entender cómo es Londres, cuando venían los Olímpicos de 2012, yo doy 2 ejemplos que coloco en mi libro Latitudes. Cómo todo pasa y encimado. En el barrio de Camden, de tradición hippie, punk, donde murió Amy Winehouse cuando nos estábamos instalando, ves un carrito en el que venden burritos, dice Mexican burritos, y hay un señor nepalí vendiendo, y hay una señora con burka, con el rostro cubierto, formada, un pelirrojo en bermudas que no sabes cómo le hace con el frío, escuchando jazz, formado, y un tipo de la India formado. Eso es Londres. O por ejemplo, cuando estoy cubriendo la presentación de la regata Cambridge-Oxford, de los eventos más antiguos deportivos que se hayan hecho ininterrumpidamente, aristocrático,
las universidades, la parte académica, y escucho que hay un ruido. Supongamos estoy acá y escucho detrás de la puerta un ruido. Le digo al camarógrafo, sigue grabando. Y de repente vi que en el cuarto de al lado había una boda hinduista. Eso es Londres. Y esa es la bronca de tratar de cubrirlo. Pero Londres es también el lugar de la música y de la cultura popular. Y yo dije, yo tengo que entrevistar a todos los grandes músicos británicos. Y la verdad es que cuando la gente vio al aire a John Paul Jones de Zeppelin, a Nick Mason de Pink Floyd, a Peter Gabriel, que me dio esa respuesta que me encanta de, ya sabemos que estos olímpicos son químicos, todos se dopan, vamos a ser unos olímpicos orgánicos. Cuando pude entrevistar a la banda Muse, a la banda King, muchos decían, es que todo te sale. Para llegar a esas 8 o 10 entrevistas, me batearon 300. Ni adolescente en el baile de generación buscando con quién bailar. Las entrevistas no salían. Y yo pienso, si me garantizan que con 300 intentos consigo a 9 personajes de esos, intento incluso 500. ¿Vale la pena o no? Sí, vale la pena. Es desgastante, por supuesto, porque no es conseguir el contacto y mandar el correo, es darle seguimiento y hablar y buscar hasta que caen unos y no caen otros. Desde unos años antes yo había buscado entrevistar a Madonna. Entonces supe que Madonna pasa buena parte del año en su casa junto a Marble Arch en Londres. Y después de perseguirla 4 años, no como Stoker, de perseguirla para buscar la entrevista. ¿Serio? Y platicamos de deportes cuando recién se había presentado, además en el Super Bowl, que había sido por esas fechas a inicios de 2012. And now for the most exciting interview of your life. Absolutely, I'm sure about that. Madonna, it's really a pleasure to speak with you. In Mexico, we're ready to see you performing again in November. Are you ready for us? I'm ready. I'm ready. What is different this time? The show is different. To perform in Mexico, what is the particularity of being in Mexico, the Mexicans, the noisy, explosive, intensive Mexicans? Well, I mean, I always love performing for Latin audiences because they're very expressive, and I like that. That helps me. When you started this tour in Tel Aviv, the MDNA tour, you spoke very powerful about peace. The Olympic Games, in theory, should be peace. In origin, they were peace. Are they still? I don't know. I'm not sure what everyone's consciousness is behind the Olympic Games right now. I think there is an element of uniting the world. People come from all around the world to compete at the highest level. But of course, there's a lot to do with commercialism and making money, and that is the world that we live in. But hopefully, the consciousness of the people who are organizing the show and all the athletes who are participating in the show will be that this is also a chance for us to show that we can, all come together and promote the idea of peace. Y después de esta entrevista, nos enteramos cuando estaba la antorcha olímpica que Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas, la iba a cargar. Y pues ahí calculamos dónde iba a sostener la antorcha y nos escondimos más o menos. Y en ese momento lo vimos venir, soltó la antorcha, no iba a dar entrevistas y se dio el siguiente encuentro entre muchos jalones. How are you feeling, sir? How's this experience? What can you tell me? I'm honored. It's a great honor for me and for the United Nations. What does it represent, this fire? Peace, tolerance? This Olympic movement shared same ideals and goals with the United Nations. Peace, tolerance, reconciliation, solidarity and unity, and fair play. That is exactly the same United Nations is doing. Thanks, Secretary. Le dije thanks porque algo había que decir, ¿no? Ya me habían jalado para afuera. Y que al otro día abre la inauguración de Londres 2012 con un mensaje de Ban Ki-moon, con ese mismo mensaje, repitiendo las mismas palabras. Dices, no puede ser, que cómo a veces le pegas a la pelota y sin darte cuenta cómo se metió al ángulo. Y de esa manera se dio aquella entrevista. Y por supuesto me tocó ser parte de esa antorcha, algo que yo todavía no logro entender por qué. Cuando me escribe el Comité Olímpico Internacional a invitar, yo pensé que me invitaban a cubrir y dije, no, pues sí, me acredito. Yo no pensé que yo iba a estar de ese lado, ¿no? Portando la antorcha en aquel momento en Southend-on-Sea por 400 metros, ¿no? Fue una de esas grandes experiencias de verdad.
Y ya terminado este momento, vino el Mundial de Brasil. Y tengo que ser sincero, los medios habían cambiado mucho. Sentía que el mensaje se diluía. No me gustaba cómo estaba funcionando. Y en vez de aplicar lo que yo siempre digo, adáptate. Me adapté a Japón, me adapté a Grecia, me adapté a Alemania, a China, a Sudáfrica, a los idiomas. Yo estaba lamentando, diciendo, qué mal que se acaba la televisión como la conozco. El video on demand, las plataformas de descargas, la cantidad de horas que la gente se expone a contenidos audiovisuales es mucha, pero no necesariamente a televisión abierta como suele hacer. Y entonces fue cuando comprendí que no funcionaba ya como yo concebía mi periodo en Televisa. Y tenía que ver de qué manera hacerlo, siendo capaces de cerrar la puerta sin azotarla. Normalmente la cerramos y revienta la casa, sobre todo después de más de 20 años. Yo entré a Televisa niño, a los 17 años. Y en el momento de un cambio, y llegó la posibilidad de hacerlo con Fox Sports, ya rumbo a los Olímpicos. Y había que ser capaces de empezar de cero, de reinventarnos, de demostrar por qué yo estaba tan ávido de entregar mis contenidos de otra manera, pero sobre todo con el reto de en un canal de deportes, hablar de casi todo menos de deportes. ¿Y acaso uno de los personajes que era más imprescindible para hacer ese inicio tenía que ser Elsa Soares? Para quienes no sepan quién es Elsa Soares, la escuchamos unos breves segundos. O neguinho gostou da filha da madame. La reina de la samba, del bossa nova, votada la mejor voz, y además la viuda de Garrincha. Mientras que los demás disfrutamos a Garrincha patear una pelota, el futbolista más inventivo y creativo de todos los tiempos y también trágico, ella no lo disfrutó tanto, ella lo padeció. Y entonces cuando le pregunté por Garrincha, me dijo lo siguiente, la que fue votada, insisto, la mejor voz del siglo XX. Mané tinha ganho a Copa para mim e deu de presente a Copa. Ele foi uma alegria nos campos. Então continua sendo uma alegria. De los campos de alegría de su vida. Difícil dizer. Não é fácil. Mas temos que lembrar, né? Pocas veces un silencio me ha dicho tanto en una entrevista como el que guardó Elsa al preguntarle si también fue la alegría de su vida, porque a Garrincha sí le dice todo mundo, la alegría de las canchas. Y en esos mismos juegos, a 2 días de la inauguración, yo había tramitado entrevistar a un personaje, Vanderlei Cordero de Lima, que en los Olímpicos de Atenas iba a ganar la maratón y un fanático irlandés religioso se le aventó y lo tacleó y por su culpa no ganó la medalla de oro. Pero a metros del Panathinaikón, del viejo estadio reconstruido para los Olímpicos de 1896 y retomado para los de 2004. Y fui a buscar a Vanderlei y lo entrevisté sin saber que él mismo, y no Pelé, y no Zico, y no Ronaldo, y no Gustavo Kuerten el tenista, y no Torben Grael el multimedallista, él iba a encender el pebetero. Y así fue el encuentro con este personaje cuya medalla no llegó en metal, sino fundida en ese fuego que él encendió en el Estadio Maracaná. Porque estava muito concentrado, muito focado na prova. Não recuerdo de que falou comigo, só lembro que nós fomos para el lado, caímos aí. Me recuerdo porque me atrapou la camisa, sí, e no más não me atacou de la frente, en la lateral. Não tinha más fuerzas para me defender. La verdad es que en la transmisión de esa inauguración es lo que sí lamento, cuando veo que él enciende el pebetero, se me escucha al aire decir, no puede ser. Ya le dije, bueno, no puede ser por lo que él sufrió, pero yo no podía creer la suerte de que un día antes había estado con este personaje. Y siguió Rusia, pero ya para Rusia hubo un reto adicional, que las entregas eran también para National Geographic, la responsabilidad que representa eso. Y entonces nos fuimos hacia Siberia. Como los locales dicen, 100 rublos en Siberia no es dinero. 1000 kilómetros en Siberia
no es distancia. Medio litro de vodka en Siberia no es alcohol. Pero como Chekhov escribiera, incluso en Siberia hay felicidad. Y pocos eventos he disfrutado tanto como Rusia. Su idioma, sus escritores, su música, su historia, sus complicaciones, sus paradojas, y todo de la mano de una marca como ese cuadrito amarillo que es National Geographic. Y ya puestos a estar en Rusia y buscando a los personajes rusos, buscando al primer cosmonauta que llegó al espacio, el primer astronauta Yuri Gagarin, en la voz de su ahijada, en la voz de su nieto, en la voz de quienes lo conocieron, descubrimos un lugar que yo no sé cómo no tiene una placa enorme. Resulta que en la Segunda Guerra Mundial a la familia de Gagarin le quitaron los nazis la casa y él se crió en el cuartucho que vamos a ver. Ironías de la vida, del subsuelo ruso, de las entrañas de la tierra hasta el espacio. Aquí vivió Yuri Gagarin, en este cuarto subterráneo de 2x2. Aquí vivió con sus 3 hermanos y sus padres. ¿Por qué vivían aquí, en este subterráneo? Porque los nazis habían tomado el pueblo de Klushino, a manera que los Gagarin fueron invadidos, despojados de su casa, y su padre tuvo que construir esta, debajo de la tierra. Ironías, del subterráneo al espacio. Y creo que de eso se trata, a como yo humildemente lo entiendo, cada quien lo tiene que hacer desde su perspectiva, una cobertura, que la gente viaje, que la gente lo sienta. Y en ese camino pues he vivido con una maleta como esa para todos lados, ¿no? Por ahí calculaba que son 1 millón de kilómetros recorridos en esos más de 100 países con coberturas. Y entendiendo otra vez que del amor al balón vino la historia, o vino la pasión de contar historias del balón, y luego la pasión por contar todas las historias. Y eso naturalmente me llevó también a los libros, que el primero me costó mucho trabajo, fue el de Crónicas, que fue Latitudes, en su primera versión con Cali Arena y ya luego con Penguin Random House, y que al paso del tiempo de contar lo que vi, se me metió el demonio de decir, ya no me quiero repetir, quiero contar lo que no he visto, quiero contar lo que me imagino. Y así nació mi primera novela, que fue Aquí Boria, que siendo sincero con ustedes, yo pensé que no se iba a poder convertir en papel, porque no lograba inventar un universo. Era esclavo de lo que veía y no era capaz de rellenarlo con lo que imaginaba. No encontraba mi voz, y Javier Velasco me acompañó ahí en la presentación hace un año en la Feria del Libro de Guadalajara. Y ya después de ese proceso, pues ya vino 100 Genios del Balón, que es el libro sobre la infancia, los futbolistas. ¿Y por qué la infancia? Porque a mí lo que más me obsesiona es insistir. Para que alguien llegue a lo que llega, tiene que haber existido antes un periodo de saltar obstáculos. El primer talento de Messi no era pegarle con la zurda. El primer talento de Cristiano no es su potencia, ni el de Pelé o el de Maradona, la gambeta. Su primer talento fue la tenacidad. Y es el tema que a mí me devuelve cuando estoy con el gran Memo Arriaga presentando 100 Genios del Balón. Es el tema que a mí me devuelve hacia la primera imagen que compartí con ustedes y que les pedí que retuviéramos. Esa isla como yo vivía o como yo veía Japón, ese archipiélago nipón, al aterrizar a unos meses de inaugurarse el Mundial 2002, cuando el común de mis colegas llegaba a las sedes una semana antes, 2 semanas antes, qué osado, 3 semanas antes. Y esto me lleva, y pienso en la isla, me lleva a un libro de Franz Kafka, El proceso, que tiene un relato. En el relato una persona llega y toca una puerta, y al tocar esa puerta le dicen, no puedes entrar. Se va, regresa tiempo después, vuelve a tocar a la puerta, y le dicen que no puedes entrar. Al cabo de un tiempo le dicen, te dejo entrar pero asómate, la siguiente puerta, por ahí sí que no vas a entrar. Tiempo después le dicen, después de esa puerta, apenas vas a entrar y no te van a dejar pasar, son muchas puertas. Y cuando ya es viejo regresa el señor y dice, te hago una pregunta, le pregunta al guardia, ¿por qué en todos estos años no he visto a nadie más intentando entrar por esta puerta? Y el guardia le dice, porque era tu puerta. ¿Qué íbamos a hacer ante esa puerta? Decía de la tenacidad y de la perseverancia, que es lo que me llevó a escribir 100 Genios del Balón. Es el hilo conductor, no entre los grandes del fútbol, entre los grandes de todo. Si no lo intentamos, si nos tropezamos, si nos levantamos, si no dejamos de preocuparnos
por el siguiente paso y nos preocupamos por el primero. Siempre nos estamos torturando por decir, es que llegando al río, pues llegando al río ves, si hay sequía caminas, si hay caballo montas, si hay tirolesa ves cómo le haces, o no cruzaste, pero acércate al río, inténtalo, capaz que aparece un coche de mecánicos de Ferrari y te ayuda a meterte a ver a Schumacher, nunca sabes de qué manera. Y pienso en lo que fue Japón para mí, cuando yo quería que Japón se adaptara a mí. Y cuando esta tormenta, que es como yo veo esa isla, de repente ves que puede convertirse, hasta parece Mazatlán, puede convertirse en un ambiente mucho más accesible, mucho más disfrutable, porque no se va a adaptar a nosotros. Van a decirme, bueno, tú fuiste a Japón. Señores, no hace falta ir a Japón para entender el valor de la adaptación. Hoy por hoy hay tipo de cambio, hoy por hoy, a las diferentes regulaciones, a la incertidumbre de los mercados, a lo que llega desde China con su Hong Kong, o China contra Estados Unidos, o todos contra todos. Para un alumno, que sé que hay muchos alumnos acá, la relación con el maestro, con el compañero, si no nos adaptamos, nos quedamos. Darwinismo puro. Yo repito, ante esa puerta que cuenta Kafka en el proceso, ¿qué vamos a hacer? ¿Esperar a que nos carguen y nos pongan hasta adentro? Se sabe que eso no existe. Creo que la respuesta la tenemos muy clara. Nos adaptamos y vemos. Muchísimas gracias, es un honor estar con ustedes.